Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar desarrollando todos estos temas de trigonometría. Vamos a profundizar un poquito más en las identidades trigonométricas y lo que vamos a ver son aplicaciones y ejemplos resueltos. Estos ejemplos en particular son en realidad ejemplos muy parecidos a demostraciones, así que vamos a tocar un tema súper amplio. Antes de comenzar vamos a recordar las identidades trigonométricas que venimos trabajando. Que recuerden que estas son las identidades más básicas, por lo tanto lo que vamos a trabajar hoy son los ejercicios más simples, por decirlo así, que puede ofrecer este tema, que no tienen mucho de simple, aclaro, pero son como los ejercicios bebé de este tema. Bien, esto que vamos a hacer se llama demostración de igualdades. Nosotros vamos a partir, por ejemplo, de una expresión seno de alfa más coseno de alfa y vamos a tratar de demostrar que es igual a otra expresión, en este caso 1 más tangente de alfa sobre la secante de alfa. Bien, ustedes me dirán, ¿para qué lado disparo acá? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué corno hago? Bien, lo que van a hacer acá, la táctica, consiste en expresar todo en función de senos y cosenos, sacarme de encima tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes, y que solo me queden senos y cosenos. Para eso vamos a usar obviamente las identidades que conocemos. Y además, para demostrar una igualdad yo tengo que partir del inicio y, con trabajo matemático, llegar al final. Pero acá se puede hacer una trampita. No está del todo bien vista matemáticamente hablando, pero como un inicio, como para empezar, está bien que hagamos lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar por un lado esta igualdad, por otro lado esta igualdad, y de cada lado vamos a tratar de llegar al mismo resultado. Recuerden que lo práctico, lo mejor sería partimos de acá y llegamos finalmente acá, pero se puede hacer de esta otra forma, es un poco menos linda, por decirlo así, menos bien vista, pero se puede. Bien, lo que vamos a hacer es trabajar con esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque esta, el primer miembro de la igualdad, tiene senos y cosenos. No hay nada que pueda hacer para transformar, o no hay nada para transformar. Por lo tanto, vamos a trabajar este camino y ver si llegamos a esta expresión de acá. Bien, me queda entonces 1 más tangente de alfa sobre secante de alfa. Lo que voy a hacer es pensar tangente, buscar tangente donde está escrita en las fórmulas que vimos y en cuál de ellas usas en el coseno. Vendría a ser esta de acá. La tangente de alfa es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y la secante de alfa, si observamos, es 1 sobre el coseno de alfa. Por lo tanto, ya podemos reemplazar la expresión inicial para expresarla toda en senos y cosenos. Igualmente, esta expresión así no me dice nada. Lo que tenemos que hacer es trabajarla un poquito para poder llegar a algo más sencillo, algo más fácil de entender, algo que sea esto de acá, que es a donde vamos a llegar. Siempre, nunca pierdan la vista del objetivo, que es llegar a la expresión que me figura del otro lado de la igualdad. Bien, entonces, vamos a recordar primero, para poder hacer esta suma del numerador, vamos a trabajar primero con el numerador, vamos a recordar cómo es la suma de fracciones. Yo busco un común denominador y después recuerden que hacíamos denominador dividido denominador por numerador, resultado acá. Denominador dividido el otro denominador por numerador, resultado en la segunda parte de la suma. Y ahí operaba si podía. Eso es lo que vamos a hacer en principio. Mi común denominador entre 1 y seno de alfa sobre coseno de alfa es coseno de alfa. Lo escribí acá. El coseno de alfa es mi común denominador. De esto de acá, olvidémonos, lo voy a agregar después. Coseno de alfa entonces lo dividimos por 1 y lo multiplicamos por 1, lo que me da coseno de alfa. Y luego coseno de alfa lo dividimos por coseno de alfa, que me da 1, y lo multiplicamos por seno de alfa, que me da seno de alfa. 1 por seno de alfa, seno de alfa. Eso sería como me quedaría este numerador si sumo las dos expresiones. Y ahora esta raya de fracción, para que no me quede más fracción sobre fracción, la vamos a poner como una división.
Vamos a poner entonces dividido coseno de alfa. Recuerden, si no tienen muy presente esto, es como cuando hacían, por ejemplo, 2/3 más 1/4. 3 por 4 es 12 y después el 12 dividían, multiplicaban. Es lo que hago, solo que todo simbólico. Un poquito más difícil de leer, pero es eso lo que estoy haciendo. Ahora tenemos una división, entonces, una división de fracciones. Y en la división de fracciones nosotros podemos simplificar derecho, por lo que este coseno de alfa con este coseno de alfa, chau chau adiós, se me fueron y se me simplificó un montón la expresión. Y una vez que teníamos planteada la división, multiplicamos cruzado. Coseno de alfa más seno de alfa por 1, que es lo que me quedó acá, me da coseno de alfa más seno de alfa. Y 1 por 1 me da 1, que es lo que quería en el denominador. Finalmente conseguí coseno de alfa más seno de alfa. Fíjense que coseno de alfa más seno de alfa es esto de acá. Igualmente, por rigor matemático, yo tengo que de este paso pasar a escribirlo como corresponde, pasar a escribirlo como estaba en un principio. Y una vez que hicimos eso, queda demostrado. ¿Por qué queda demostrado? Porque yo partí de una parte de la expresión y llegué a la otra parte de la expresión no igualdad. Entonces ahí ya me quedó demostrada la propiedad, la identidad, la igualdad, como quieran llamarlo. Y ahí eso sería cómo se resuelve uno de estos ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Ejemplo 2. Este va a dar que hablar. Coseno de alfa más tangente de alfa sobre coseno de alfa por tangente de alfa es igual a cotangente de alfa más secante de alfa. Bien, acá no es como en el anterior, que en una de las partes de la igualdad tenía todos senos y cosenos. Es más, en las dos partes tengo cosas que no son senos y cosenos. Tengo tangentes en esta primera parte de la igualdad y cotangente y secante en la segunda parte de la igualdad. Lo que vamos a hacer entonces, en las dos partes, trabajarlas por separado y las dos tratar de llevarlas a una misma expresión. Por un lado entonces vamos a trabajar con el primer miembro de la igualdad. Convierto ahora las dos estas tangentes, usando esta identidad de acá, en seno sobre coseno. Bien, el numerador, fíjense que lo voy a escribir de esta forma, me queda así, lo pongo así entre paréntesis, para ahora en vez de poner la raya de fracción, poner dividido el denominador. Lo único que hice, fíjense, es escribí esto como una división y cambié las tangentes por seno sobre coseno en los dos casos. Y lo dejo expresado así porque va a ser mucho más fácil de trabajarlo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es resolver esta suma. Tenemos coseno de alfa más seno de alfa sobre coseno de alfa. Esta es muy parecida a la que teníamos antes. La expresión me queda de esta forma. ¿Por qué? Este coseno de alfa está sobre 1. Mi común denominador entre 1 y coseno de alfa es coseno de alfa. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir y multiplicar. Coseno de alfa dividido 1 me da coseno de alfa, por coseno de alfa me da coseno al cuadrado de alfa. Fíjense que el cuadrado se pone acá para que no se confunda con que lo que está elevado al cuadrado es el ángulo. Quien está elevado al cuadrado es el coseno. Y después coseno de alfa dividido coseno de alfa me da 1, por seno de alfa me da seno de alfa. Por lo tanto me queda coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa sobre coseno de alfa. Ahora vamos a trabajar esta parte de acá, que es mucho más sencilla porque tenemos una multiplicación y en las multiplicaciones podemos simplificar cruzado, o sea, los dos cosenos se simplifican, o sea que todo eso me queda dividido seno de alfa. Si observamos ahora, en cuanto a simplificación, no podemos hacer nada porque ustedes me dirán, puedo tachar el seno con el seno. Yo les diré, no se les ocurra, los mato si hacen eso, porque acá hay una suma. Si hay suma, no podemos simplificar. Error comunazo, error de novato, error para ahorcarlos, tengo que ser sincero. Así que no hagan esa simplificación, no pueden hacer nada. Si acá hubiera un por, simplifiquen todo lo que ustedes quieran, pero no lo hay, así que no pueden. Tampoco pueden simplificar este coseno con el cuadrado del coseno, porque está la misma suma. Recuerden, error horrible, error de novato, error que
me saca de quicio es que simplifique en una suma, con una fracción, en una fracción. Bien, dejo de renegar y sigo con el ejercicio. Acá entonces vamos a hacer la multiplicación cruzada, que es como se resuelven las divisiones. Recordamos que acá esto está sobre 1, entonces me queda toda esta expresión por 1, me da la misma expresión, y coseno de alfa por seno de alfa lo dejo expresado así. Fíjense que acá ya no hay nada que podamos hacer, porque no hay ninguna ley de las que vimos antes, de las identidades que vimos antes, que me sirva para aplicar acá, y no puedo simplificar nada tampoco. Así que esto me queda así. Lo que voy a tratar de hacer ahora es jugar, trabajar con la segunda parte de la igualdad para llegar a esto mismo. Y si llego a eso mismo, ya lo dejo demostrado. Entonces vamos a plantear la cotangente de alfa más la secante de alfa. La cotangente es 1 sobre la tangente, pero si recuerdan también dijimos que la cotangente es expresar la tangente al revés, y como la tangente es seno sobre coseno, la cotangente va a ser coseno sobre seno. Y la secante, la tenemos por acá, es 1 sobre coseno. Por lo tanto, la expresión que me queda es esa de ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar esas dos fracciones. Para sumar las fracciones elijo el común denominador. Estamos en el caso de la pantallita anterior donde teníamos que multiplicar los dos denominadores. Mi común denominador entonces va a ser seno de alfa por coseno de alfa. Esto también seguramente lo han trabajado mucho con polinomios expresados en expresiones fraccionarias. Ahí no me sale el nombre ahora, pero bueno, algo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dividimos seno de alfa por coseno de alfa. Dividido seno de alfa me da coseno de alfa, porque los dos senos se simplifican. Y coseno de alfa por coseno de alfa al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa. Segundo término, seno de alfa por coseno de alfa, dividido coseno de alfa, se me simplifican los dos cosenos, me queda el seno. Seno por 1 me da seno. Fíjense que esta expresión es muy parecida a esta. Digo muy parecida porque lo único que tienen distinto son los denominadores en distinto orden. Por eso ahora la escribimos por rigor matemático de la forma que corresponde, para que me queden las dos iguales. Y ya podemos afirmar que como esta expresión es esto, esta otra expresión es lo mismo, podemos decir que las dos expresiones son iguales. Queda demostrado. Y ahí termina este ejemplo. Ejemplo 3. Bien, este ejemplo lo voy a poner como para agrandarme, para mostrarle un ejemplo bastante complejo. No creo que yo les dé ejercicios de este tipo, pero pueden aparecer tranquilamente. Acá entran en juego un par de conceptos de polinomios también. Y como este lo voy a hacer para que lo vean solamente, voy a partir de esta expresión y voy a llegar a esta directamente. No voy a trabajar las dos, que es lo que por ahí les convendría a ustedes. Parto entonces de 1 menos seno a la cuarta de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Acá ustedes dirán, ya está todo seno y coseno, no se me ocurre qué hacer. Pero yo acá tengo una resta y tengo esta expresión que lo puedo pensar como seno al cuadrado y 1 que lo puedo pensar como 1 al cuadrado. O sea que acá tengo una diferencia de cuadrados que me quedaría como 1 más seno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado. Y el denominador me queda igual porque no hice nada. Una vez que lo tengo así, vamos a pensar un poquito en esta expresión de acá, que está acá en un rinconcito y no aportó nada todavía a todos los ejemplos. Vamos a usarla ahora un poquito. Yo tengo que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Fíjense que acá yo tengo 1 menos seno al cuadrado. Si yo este seno cuadrado lo paso para acá restando, me queda esa expresión. Y 1 menos seno al cuadrado entonces es coseno al cuadrado. Por eso voy a reemplazar este paréntesis con coseno al cuadrado. Fíjense qué hermoso, qué maravilloso que puedo simplificar este numerador con este denominador. Me encanta porque yo les digo qué hermoso, qué maravilloso, porque para mí me parece maravilloso. A mí me encanta cuando pasan estas cosas, porque quiere decir que estás avanzando en el ejercicio que sale. Supongo que a ustedes les pasará en menor o mayor medida cuando hacen
algún ejercicio y se dan cuenta de eso, que les hace clic y les produce una especie de placer, algo lindo, que el ejercicio salga. Eso se llama el insight, cuando algo sale justo, cuando se te prende la lamparita, por decirlo así. Bueno, dejo de dar vuelta. Acá al simplificar escribo en limpio y lo escribo acá abajo para que me entre. Me queda 1 más seno al cuadrado de alfa. 1 más seno al cuadrado de alfa no es 2 menos coseno al cuadrado de alfa, pero también podría jugar un poquito con las expresiones. Igual vuelvo a usar esta expresión de acá. Yo tengo seno al cuadrado acá. Yo puedo pensar que este seno al cuadrado, si yo paso el coseno para el otro lado restando, me queda despejado y lo puedo cambiar. Entonces yo puedo decir que seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Y fíjense que acá me queda para hacer esta suma. Si yo sumo, recuerden que sumar con un paréntesis no aporta nada, lo puedo hacer directamente. Voy a hacer 1 más 1, que me da 2, y me queda el menos coseno al cuadrado. Y fíjense que de la inicial llegué a la final, por lo tanto queda demostrado. Bien, y con esta entonces damos por terminados los ejemplos de identidades trigonométricas. Los ejercicios, les repito, constan de casi siempre lo mismo: llevar todo a seno y coseno y luego hacer bastante, pero bastante trabajo algebraico y tener en cuenta las identidades trigonométricas. Y también generalmente cuando aparece un seno al cuadrado, un coseno al cuadrado, esta amiga fórmula aparece. Esta es una de las fórmulas más lindas en ese sentido, porque suelen simplificar mucho las cosas, como hizo en este ejemplo de acá. Bien, con esto entonces damos por terminada esta parte de las actividades de esta semana, de los videos de esta semana, pero tiene una segunda parte que tiene que ver con ecuaciones trigonométricas, así que los espero en aquel video. Nos vemos.